Hola conjuritas y conjuritos. ¿Qué tal? Pues, como les habíamos anunciado en la página de Facebook, hoy es nuestro segundo cumpleaños aquí en YouTube. Y hemos permanecido 2 años, gracias a todos ustedes. Y a todo el apoyo que nos han brindado. Muchas gracias. Para agradecerles, en esta ocasión, haremos 2 especiales. Este es el primer especial, y mañana les presentaremos el segundo. Así que, pónganse cómodos. Colóquense sus audífonos. Y abracen a sus ositos de peluche, superpoderosos. Aunque, no les aseguramos, que no estén poseídos. Muajajajajara. Ah. Y aún, nos pueden mandar sus regalitos. Que todavía, no hemos recibido ninguno. La pediofobia es el miedo intenso a las muñecas. Y no es para menos. Pues hay muñecas realmente siniestras. Con miradas penetrantes, que más que de juguete, parecen muy humanas, y no solo eso. Son realmente escalofriantes. En España, en el año de 1991, le ocurrió un caso espeluznante a la familia Gutiérrez Lázaro, residente en Vallecas. Luego de que falleciera la joven Estefanía Rodríguez, después de jugar con la ouija. A partir de la tragedia, la familia vivió un calvario de encuentros violentos con lo desconocido, que llegó a uno de sus clímax, cuando las 2 hermanas de la víctima fallecida vieron algo parecido a un hombre arrastrándose por el dormitorio. En el mismo instante, en el que todas las muñecas de la pared fueron arrojadas por una mano invisible al otro extremo de la habitación. El retrato de Estefanía se quemó por dentro inexplicablemente, sin dañar ni el marco ni el cristal. Aunque las muñecas, por sí solas, no cobraron vida. Sin embargo, sí fue este el caso sucedido en Arcos de la Frontera, en el 2005. María Josefa Tejada, su esposo Cristóbal, y sus hijos Elena y José Manuel, padecían un caso siniestro. Dentro de los fenómenos extraños que vivían en su casa, destacó el que le sucedió a José Manuel, el más pequeño de la familia. El niño aseguró entre sollozos que una de las muñecas de la pared del dormitorio le hacía gestos con las manos. Cuando Cristóbal la cogió y la golpeó en un arrebato de cólera, todos pudieron oír la queja del juguete, diciendo: "No me maltrates". Después de aquel incidente, la noticia saltó a los medios de comunicación de la provincia y a nivel nacional. Incluso, algo parecido a un niño, se manifestó ante la presencia de los redactores de un programa de televisión que había acudido a la casa. Pepi Tejada afirmó haber visto la presencia espectral de un pequeño, sin globos oculares, al pie de su cama. Aquella experiencia traumatizó a la redactora, que en aparición televisiva narró su agónica vivencia. En la localidad de Cutún, en Chile, ocurrió un misterioso caso, aún no resuelto, que se remonta al año de 1976. Entre los muchos y sorprendentes fenómenos de la casa embrujada, como se llamó al hogar del matrimonio formado por Nicasio Torres y Rosa Sarriá. Testigos de todo lo acontecido narran la increíble animación de un muñeco de trapo. Según los testimonios, entre ellos el de Gabriel Orrego, vecino que pudo presenciar el suceso, cuenta que el muñeco, que servía para que Rosa clavara sus agujas de coser, saltó de la pared, rebotó en la hija del matrimonio, y salió de la casa brincando. Al parecer, un sacerdote, Rogelio Boxer, visitó el lugar. Y se llevó al muñeco a la iglesia de San Francisco de la Serena, donde podría haber sido quemado. Y bueno, para asustarlos más, hoy haremos un recuento de 20 muñecas siniestras, que se asegura, están realmente poseídas. Número 1. Alice. Su dueña es Marie Fogg. Y vive en Washington, EUA.
Alice fue una herencia de su abuela, y muchas de las personas que la han visto dicen que la muñeca tiene una mirada penetrante, y al mirarla fijamente a los ojos, hace que la piel se enchine. Una de las hijas de Marie cuenta que cuando una de sus compañeras de colegio se acercó a Alice, escuchó un susurro que le decía algo en un idioma que ella no conocía. Su dueña sabe que algo raro vive dentro del cuerpo de su muñeca, sin embargo, afirma que algo en su interior le dice que tiene que quedarse con ella. Testigos afirman que la mirada de Alice sigue a la gente. Número 2. Amanda. Se encuentra encerrada en el Centro Paranormal de Atlanta, Georgia. Sus últimos dueños la donaron al lugar después de haber perdido todo lo que poseían. Afirman que dentro de ella habita un espíritu muy destructivo. Que si la miras a los ojos y no eres del agrado de ella, te llevarás contigo mala suerte que te traerá desgracias. La muñeca ha cambiado de dueño muchas veces, hasta que fue entregada al centro, ya que su continuo movimiento de cosas, en los hogares donde ha vivido, causó el pánico de quienes la poseían. Ahora, permanece alejada de las personas, y aún se encuentra en estudio, para determinar qué tipo de posesión tiene. Este no es un juguete cualquiera, y mucho menos para tenerlo cerca de sus hijos. Declara Reggie Jacobs, investigador del Centro Paranormal de Atlanta. Además, cuentan que la muñeca se mueve por sí sola. Número 3. Pupa. Pupa, que en latín significa literalmente muñeca, fue fabricada en 1920, siguiendo la tendencia de la época, es decir, empleando las facciones y el cabello real de su futura dueña. Ella se encuentra resguardada en Italia. La posición de sus brazos y piernas cambian continuamente, así como el movimiento de cosas a su alrededor. Incluso su expresión facial cambió de forma notable, como si de algún modo hubiese rejuvenecido. Hasta la muerte de su dueña, en el año 2005, Pupa estuvo bajo su resguardo. Su dueña nunca se quejó de ella, pero tampoco nunca la prestó a sus hijas y nietas, ya que según las costumbres de aquellos tiempos, era como resguardar e inmortalizar la infancia de quienes poseían las muñecas, que eran mandadas a hacer por sus padres, cuando los niños cumplían 6 años. Los familiares de la dueña de Pupa la tienen resguardada en un estante cerrado, sin embargo las manifestaciones de la muñeca muestran que quiere ser liberada. Número 4. Juliette. Esta muñeca llegó a manos de su dueña Ana G. cuando su madre se la heredó, misma que lo hizo de su madre y esta de la suya. Es lo que recuerda la actual poseedora de Juliette, quien según cuenta, cada primer hija de la generación carga con una maldición, que consiste en tener un niño y una niña, de los cuales el niño moriría irremediablemente a los 3 días de nacido. Y que, hasta donde ella recuerda, así ha sido. Toda la familia de Ana tiene la creencia de que así será hasta el fin de la dinastía. Y según la bisabuela de esta, contaba que la muñeca resguardaba el alma de los niños muertos, que serían los guardianes, al final de los tiempos, de todas las almas de la familia. A través de los años, los miembros de la familia declaran que han escuchado a Juliette llorar y sollozar con distintas voces de bebés al mismo tiempo. Y que en ciertas noches se escucha un grito desgarrador que hela la sangre en la habitación donde se encuentre la muñeca. Ana dice que ella ya sufrió la pérdida de su hijo a los 3 días, al igual que sus antecesoras, y que también le pasará la muñeca a su hija, para seguir la triste tradición. La familia le tiene cariño, ya que la muñeca cuida las almas de sus hijos perdidos. También relata que la muñeca llegó a su familia cuando una vecina de su abuela le regaló el objeto, mientras ésta se encontraba embarazada de sus gemelos.
y que con el tiempo le dijeron a su abuela que la vecina envidiosa, esperando afectarla, le había dado el objeto maldito. Al preguntársele por qué no se deshacían de la muñeca, Ana señaló que la familia carga con la maldición de perder a sus hijos, y que perder las almas sería demasiado. Número 5. Emilia. Tiene más de 100 años, y fue un regalo del rey Humberto I de Francia a la hija primogénita de uno de sus guardias, a quien estimaba mucho. Sin embargo, cuentan que los celos posesivos de la muñeca hacia su dueña hicieron que el propio padre de esta muriera de forma inexplicable. La muñeca acompañó a su dueña hasta que murió en la guerra, y fue rescatada por una mujer en la explosión misma que perdió la vida. Dicen los que han tenido contacto con ella, que el alma de quien la salva vive en su interior. Se cuenta que la muñeca abre y cierra sus ojos, sin motivo aparente. Y que se escucha su lloriqueo, llamando a su mamá por las noches, a pesar de que su caja de sonidos se haya estropeada desde hace años. Debido a las guerras y el tiempo, la muñeca ha ido perdiendo el cabello y los brazos. Actualmente, se encuentra resguardada en un museo de Francia. Número 6. Sofía. Vive en Estados Unidos, con Belén, su dueña, quien ya es una persona mayor. Ella la recibió como regalo de cumpleaños, de parte de su abuelo. La muñeca, extrañamente, cuando el abuelo murió, susurraba en voz baja a su dueña. Sueña conmigo. Frase que era dicha a la niña, cuando su abuelo le contaba un cuento para dormir. En un principio, se pensó que era su imaginación, y el deseo de que su abuelo siguiera vivo. Sin embargo, la frase fue escuchada por sus padres, quienes intentaron separar a la niña de la muñeca, sin lograrlo. Tiempo después, sus padres fallecieron en un accidente. Belén vivió bajo la tutela de su tía, hasta ser mayor de edad, conservando a la muñeca hasta la fecha. Pero cuentan sus familiares, que Sofía ha mostrado nuevamente actividad, y que la han visto mover los ojos, siguiendo la mirada de quien se le acerca a su dueña. Y que escuchan a la muñeca susurrar. Muere conmigo. Número 7. Bebé. Forma parte de una colección de 25 muñecas que se encuentra en manos de Janice Poole, quien es investigadora y coleccionista de muñecas poseídas. Bebé fue comprada por una familia en un mercado de antigüedades, y desde su llegada se presentó actividad paranormal. Desde los muebles que se movían, hasta la muerte de las mascotas del hogar, así como terribles accidentes a los moradores y a la dueña de Bebé, una niña de 7 años. La familia decidió entonces llamar a la especialista en el tema y entregarla para que fuera resguardada y estudiada. Ahora, su actual dueña se dedica a comprar y recibir en donación muñecas poseídas para evitar que hagan daño. Número 8. Mandy. Mandy es una muñeca de porcelana, fabricada entre 1910 y 1920. Ella vive en el Museo Quesnel, en Columbia Británica, Canadá. Fue donada por su dueña, quien la heredó de su familia. La muñeca es una reliquia, convirtiéndose en una moradora única del museo. En el museo donde se alojó a Mandy, comenzaron a ocurrir hechos extraños, sobre todo el ruido de pasos y quejidos inhumanos. Los empleados se quejaron de la misteriosa desaparición de objetos, y reapariciones todavía más asombrosas, en sitios inexplicables. Uno de los juegos predilectos de Mandy es observar fijamente. No importa en qué lugar del salón uno se ubique, los ojos de Mandy siempre parecen seguir al visitante. Además, su llanto se escucha por la madrugada. Esto ha sido comprobado por los administradores del mismo, cuando los guardias nocturnos renunciaban por el miedo. La antigua dueña de Mandy se casó y tuvo un bebé.
Y decía que el llanto de su hijo se confundía con el de la muñeca. Y que a pesar de que su marido no le creyó, prefirió dejar a Mandy en un museo, para no enfrentarse con fuerzas oscuras, que pusieran en peligro a su hijo. Con gran pesar, donó a la muñeca, ya que había sido su compañera de juegos, durante su infancia. Número 9. Elsa. Ella vive en algún lugar de México con su dueña, quien la heredó de su madre, quien a su vez, la recibió como regalo de cumpleaños. La muñeca fue su compañera de juegos, ya que su madre era viuda, y no tenía hermanos. Ernestina, quien es la actual poseedora de Elsa, cuenta que desde que se acuerda, la muñeca siempre le dio miedo, y como la casa de su abuela en la que creció, y continúa viviendo, tenía roperos muy grandes, le pidió a su madre que la subiera, ya que decía que la miraba, y le sonreía. Como era pequeña, su mamá, y su abuela, pensaban que era imaginación de la niña. Sin embargo, al pasar el tiempo y morir su abuela, le tomó un cariño especial a Elsa. Cuenta que, cuando pasa por la habitación que pertenecía a su abuela, escucha que Elsa, quien permanece acostada en la cama, le chista. Además de que, cuando sale de casa, y no se despide de ella, observa como las cortinas del ventanal de la habitación, se abren muy despacio. Ernestina ha aprendido a vivir con Elsa, y piensa conservarla hasta que muera, y pueda heredarla a su única hija, quien piensa que lo mejor es donarla a algún museo. Número 10. Caroline. Está en manos de expertos que estudian lo paranormal, ya que esta muñeca es de porcelana, y perteneció a una niña que vivía en Salem, Massachusetts. Fue hecha especialmente para ella. Sin embargo, cuenta la historia, que su antigüedad data del año 1692, y que la madre de la niña fue quemada junto con su abuela en la hoguera. Caroline permaneció con su original dueña hasta el año 1722, cuando ésta dio a luz a una niña, muriendo en el parto. Se dice que la muñeca alberga los espíritus de las 3 mujeres, y no se sabe cómo fue a parar a manos de un coleccionista que donó a Caroline, porque muchos miembros de su familia murieron de manera inexplicable cuando en alguna ocasión tomaron entre sus brazos a la muñeca de porcelana. Número 11. Yarini. Yarini es una antigua muñeca que es tratada primorosamente. La peinan, la cambian de ropa, y la quieren como a una hija. Según cuenta la leyenda, Yarini está poseída por el espíritu de una niña, y siempre se asoma por la ventana de una casa, en Veracruz, México, donde los vecinos aseguran que pueden verla moviéndose. Da tanto miedo, que incluso ha sufrido atentados. Pues una vez, le dispararon. Número 12. Annabelle. En 1970, una mujer le regaló a su hija Donna, estudiante de enfermería, una muñeca de la marca Raggedy Ann. Donna compartía habitación con otra joven llamada Anilde. Lo primero que Donna hizo fue dejar a la muñeca sobre su cama, como adorno. Sin embargo, al poco tiempo, notó cómo ésta cambiaba de posición, y se movía de los lugares donde había sido colocada. Al principio, Donna y Anilde pensaron que era una broma de algún otro estudiante que se escondía en la habitación para intentar asustarlas. Así que decidieron no darle importancia a tales sucesos. Pero con el tiempo, al continuar los extraños fenómenos, Donna comenzó a sospechar. Así que, a propósito, decidió hacer pruebas sencillas, como cruzarle los brazos de manera intencional, para ver qué pasaba, y lo que sucedía era que al regresar a casa, la muñeca tenía los brazos extendidos, o en otra posición distinta. Además de esto, la muñeca aparecía en distintas habitaciones, y en alguna ocasión al regresar del trabajo, encontraron a la muñeca arrodillada en una silla. Lo curioso es que,
Cuando quisieron que la muñeca hiciera lo mismo en otras ocasiones, la muñeca siempre terminaba cayéndose. Con el tiempo, fueron apareciendo pequeñas notas, escritas con la letra de una niña pequeña, en las que se leía: "Ayúdanos. ¿Me extrañas?" O "Ayuda a Lou". Lou era el novio de Donna. Y estaban escritas a lápiz, en un papel, que ninguno de los tres tenía entre sus pertenencias. Al poco tiempo, Lou tuvo una pesadilla, en la que alguien pretendía estrangularle, hasta que despertó. Y se encontró con la muñeca, a los pies de la cama. Mientras que Lou se miró extrañado, unas heridas superficiales. Las estudiantes escuchaban ruidos desde su habitación, pero no encontraban a nadie. Por lo que deciden contactar con un cura, el cual deja el caso en manos de dos parapsicólogos, Ed y Lorraine Warren. Ellos les comentan a las chicas que no existe tal Annabelle, sino que dentro de la muñeca mora un espíritu maligno que pretende poseer a Donna, tras haberle dado permiso para que entrara en su vida. Finalmente, optan por deshacerse de la muñeca, y los Warren regresan a su casa, donde disponen de un museo, y encierran en una urna de cristal a Annabelle, para que no pueda lastimar a ninguna persona. Número 13. Robert. Robert es considerado el objeto más encantado del mundo. En 1906, una familia rica despidió a uno de sus ayudantes, quien era muy hábil en cuestiones de vudú y magia negra. La respuesta de este señor fue regalarle al hijo de la familia un muñeco. Ese muñeco era Robert. Los vecinos de la familia aseguraban que podían ver a Robert moviéndose por las ventanas, además de que oían su perversa risa. Cuando la familia llegaba a casa, encontraban destrozos en casa y aseguraban que el muñeco parpadeaba y cambiaba de expresión frente a sus ojos. Cuando el niño que recibió el muñeco falleció muchos años después, Robert fue abandonado en el ático de la casa, donde estuvo esperando su momento para atacar de nuevo. Muchos años después, una familia adquirió la propiedad, para desgracia de ellos. La pequeña hija, que llegó con ellos, encontró al muñeco y todo continuó. Ella aseguraba que Robert quería matarla por las noches. La familia decidió donar el muñeco a un museo, donde vive actualmente, detrás de una vitrina. Para crear la película de Chucky, se basaron en el caso del muñeco Robert. Número 14. Okiku. Una muñeca misteriosa, poseída por el espíritu de un niño, ha captado la curiosidad de la gente de Japón, desde hace décadas. Esta legendaria muñeca recibe su nombre por la niña que solía jugar con ella. La muñeca mide 40 centímetros, está vestida con un kimono, tiene pequeños ojos negros brillantes, y se dice que el pelo le crece. La muñeca ha vivido en el templo Mannenji, en la ciudad de Iwamizawa, desde 1938. Según el templo, la muñeca tenía inicialmente muy corto el pelo, pero con el tiempo, ha crecido cerca de 25 centímetros de largo, hasta llegar a las rodillas de la muñeca. Aunque el pelo es cortado periódicamente, según se informa, sigue creciendo de nuevo. La muñeca fue comprada en 1918 por un joven de 17 años, llamado Eikichi Suzuki, durante su visita a Sapporo, para una exposición marina. Compró la muñeca en Tanuki-Koji como recuerdo para su hermana, Okiku, de 2 años. La joven le tomó bastante cariño a la muñeca, y jugaba con ella todos los días. Al año siguiente, murió repentinamente de un resfriado. La familia colocó la muñeca en el altar de la casa, y le rezaban todos los días en su memoria. Un tiempo después, se dieron cuenta que los cabellos comenzaron a crecer. Esto lo entendieron como una señal de que el espíritu inquieto de la niña se había refugiado en la muñeca. En 1938, la familia se mudó a Sakhalin, Suzuki, y dejaron la muñeca en el templo de Mannenji, donde permanece desde entonces.
Número 15. Harold. Harold es conocido por las múltiples voces que provienen de su interior, además de moverse por su voluntad. Es muy probable que haya sido fabricado en 1930. Incluso, existe un video en el cual se puede observar cómo se mueve ligeramente para desaparecer misteriosamente. Cuando comenzaba a ser conocido, creó tal furor que fue nombrado varias veces en el programa paranormal de Art Bell de Costa a Costa, así como en varios lugares de investigación paranormal. Harold, el embrujado, es uno de los muñecos poseídos más populares. Su último dueño lo compró para restaurarlo, y hasta ahora nada le ha sucedido para probarlo o negarlo. Número 16. El payaso encantado. Su dueño dice que desde que tiene este payaso, cosas extrañas han sucedido. Desde escuchar ruidos de niños pequeños susurrando, risas nerviosas y pasos. También comenta que lo dejaba en un lugar, y al día siguiente, lo encontraba en otra parte. Al principio, lo atribuyó a su imaginación, pero una vez decidió dejarlo en una esquina de la sala, para ver qué sucedía. Un par de días después, al verlo de nuevo, estaba 3 pies alejado, de donde lo había dejado. Fue entonces, cuando decidió conocer más sobre este payaso. Entró en contacto con la persona a quien se lo había comprado, el cual le dijo que lo había comprado en una tienda antigua, 5 años atrás. Le preguntó si algunas cosas raras pasaron durante su tiempo con el payaso. A lo que el dueño anterior le contestó inmediatamente: Se mueve. Al principio, lo compró porque era un escultor de muñecos, y este payaso parecía tener mucho carácter, según sus palabras. Pero después, solo lo tenía en su armario, y ya no se sentía cómodo con él en su hogar. Es por eso que decidió venderlo. El payaso fue vendido el 22 de noviembre del 2002, en $430. Número 17. La muñeca vudú. Una mujer de Galveston, Texas, compró una supuesta muñeca vudú que estaba poseída y maldita por medio de eBay en octubre del 2004. Cuando recibió la caja, la observó tal y como se ve en la foto, amarrada y clavada en una caja metálica cerrada. Curiosamente, en la descripción de la muñeca en venta, en aquel sitio, se decía que no debía ser sacada nunca de su estuche de plata. La mujer de Galveston, pensando en que sería una curiosidad o excentricidad de quien la había enviado, desoyó el consejo apenas la muñeca le fue entregada. Según contó ella, la muñeca la atacó inmediatamente, por lo que con algo de esfuerzo, pudo meterla nuevamente en su caja. Desde entonces, la mujer empezó a ser atormentada por pesadillas y pensamientos obsesivos. Tratando de deshacerse de ella, quiso quemarla sin ningún resultado, decidió destrozarla con un cuchillo y tijeras, las cuales, misteriosamente se rompieron. Al final, decidió enterrarla en un cementerio, pero para su sorpresa, al regresar a su casa, ahí estaba la muñeca frente a su puerta, llena de tierra. Intentó volver a venderla en las redes sociales. Ciertamente, lo logró. Solo que el nuevo dueño, apenas recibió una caja vacía. Pues según se dice, la muñeca vudú, reapareció una y otra vez, en la casa de la mujer de Galveston. Tras este suceso, decidió investigar un poco más sobre esta muñeca, revisó el sitio donde la había comprado, solo para encontrar una leyenda, que decía, que la muñeca era un zombi real. También daba instrucciones, que había que seguir al pie de la letra. Entre ellas, se podía leer: había que mantenerla oculta, y nuevamente, la indicación de nunca abrir la caja, aunque solo fuera para verla. Ya impotente, contactó a la persona en Nueva Orleans, a la cual le compró la pieza, pero ninguna llamada ni ningún email fue contestado. Inclusive la empacó, y la envió al vendedor, pero el paquete regresó, junto con una nota del servicio postal, indicándole que el destinatario había fallecido.
Contactó a 3 investigadores paranormales, pero solo 2 se presentaron. Luego de examinar la muñeca, le dijeron que no podían hacer nada al respecto. En el 2006, contactó a una estación de radio local, en la cual tenían un programa paranormal, en el cual le dieron la idea de contactar a un sacerdote para exorcizarla. Tiempo después, el sacerdote se presentó, y bendijo el exterior de la caja de plata. En el 2008, aún mantuvo la caja cerrada en su ático, esperando que algún día, deje su casa, y que la muñeca no la siga. Número 18. El Diablo Bebé. Este muñeco le fue obsequiado al investigador paranormal, Mike Pérez, para tratar de descifrar el oscuro secreto que esconde. Originalmente fue adquirido en una tienda, como un objeto curioso, más que un objeto embrujado. Este fue vendido por un peletero, el cual decía que había visto al muñeco realizar movimientos, y escuchar ruidos como pequeños gruñidos o balbuceos roncos. Durante la investigación, el artista Rafael, que fue quien hizo al muñeco, le dijo a Mike, que esa figura fue hecha para un amigo muy cercano, el cual había fallecido. El Diablo Bebé, incluso estuvo presente en su funeral. La intención era que este fuera enterrado junto con el cuerpo, pero la familia se opuso rotundamente. Después de ese incidente, fue cuando comenzaron a suceder pequeños eventos muy curiosos, alrededor de la figura. El artista piensa que el alma de su amigo fue quien ocupó al muñeco, ya que ha escuchado que el muñeco le ha llamado, y la voz es muy similar a la de su amigo. Y que además, ha visto al muñeco mover la cabeza, y los ojos. El artista hizo el muñeco después de que su amigo hubiera escuchado las leyendas del Diablo Bebé, de Bourbon Street, y del bebé diablo de la Casa Hull, en Chicago. Su amigo cada vez más se interesó en el tema, y él decidió hacerle la figura a su amigo, pero desgraciadamente, este murió antes de verla terminada. De ahí la razón de querer enterrarlo junto a él, ya que su amigo deseaba tanto la figura, que no pudo haber sido de otra manera. Número 19. La muñeca poseída de Singapur. En una calle muy transitada en Singapur, los lugareños se encontraron con una pequeña muñeca, apoyada contra un árbol. Los residentes que pasaban al lado de la muñeca, se quedaron asombrados al ver que la muñeca tenía una cierta antigüedad, aunque sus ojos estaban vendados con una tela, en la cual había un extraño escrito. La palabra árabe sobre la tela, se traduce como, Bismillah, para atrapar cualquier demonio o maldición en el interior, y que no saliera para perseguir a su antiguo dueño. Aunque otros especulan que es un producto de magia negra. Según dijeron algunos testigos, la muñeca está realmente poseída, y se movía por sí sola, cuando el antiguo propietario de ella no estaba en casa. Debido a la gran cantidad de fenómenos paranormales, y los extraños ruidos que escuchaba su propietario, se vio obligado a vendarle los ojos, y alejarla de su casa para que no lo persiguiera más. También se escuchaba hablar a la muñeca, cuando ésta se encontraba completamente sola en una habitación, y cuando alguien entraba, se la encontraba con su cabeza girada, en una dirección diferente a como la habían colocado. El propietario dijo oírla hablar en el idioma malayo, y que parecía una mujer adulta. Además, el propietario constató que la única manera de deshacerse de la muñeca, y asegurarse de que el espíritu que residía dentro de ella no volviera a aparecer, era cubriéndole sus ojos con una tela. Los residentes locales creen que la maldición ha pasado a otra persona que la encontró, y le quitó la tela sin saberlo. La muñeca ha desaparecido desde que fue descubierta. Incluso el mismo día en que la gente encontró a la aterradora muñeca, ocurrió un extraño suicidio. Un chico se colgó justo en el bloque de apartamentos de enfrente, y hubo también un caso de asesinato. El usuario que compartió las fotografías dejó en claro que solamente compartía la historia. Número 20.
Crystal, Troe, Mónica, Charla, Isaac, Lily, Ashley y Cameron. Estos son los nombres de los espíritus que supuestamente han tomado posesión de un grupo de muñecos. Todos ellos pertenecen a una familia de Pensilvania, quienes los consideran sus más preciadas posesiones. Sus dueños los compraron, sabiendo que estaban encantados, ya que son investigadores paranormales, y querían examinar a estos muñecos en su casa. Después de años de investigación, se llegó a la conclusión de que estos nombres, nada tenían que ver con un grupo de espíritus, sino con el alma extraviada de un niño, dueño legítimo de los juguetes, que aún, desde el otro lado, continuaba jugando con ellos. Colocaron una cámara, para grabar las muñecas durante todo el día, y la noche, durante mucho tiempo. En ocasiones, la cámara recogió algunos extraños sucesos, alrededor de las muñecas. Pero en el 2009, la cámara captó una aparición, de lo que se presume, es el fantasma del niño, quien es el que había estado moviéndolos, haciéndolos hablar, bailar, y llamándolos por los nombres, que él mismo les había dado. Y bueno, mis estimados conjuritos, ¿qué opinan ustedes de estas muñecas y muñecos poseídos? ¿Ustedes tienen alguno que los ha asustado en algún momento? Estamos seguros que no volverán a ver a las muñecas de la misma manera. Esto ha sido todo por el momento. Mañana, no se pierdan el segundo especial, que ya estamos preparando para ustedes. Mientras tanto, les deseamos excelentes pesadillas, y... ¡hasta pronto!